ya estamos aquí en Missouri, saliendo para Oklahoma. No es que sea yo, pero mira, ya yo soy gruero. Tengo 6 Style Round. 2 al frente, 1 por cada goma. Tacho, mira eso. La tengo ready. Y lo único que tiene podrido esta guagua, lo único que tiene moho, míralo ahí, eso y eso. Todo lo demás, mira los Rocket Arm. No tiene moho, nada por debajo tiene moho. Me metí por debajo, está nueva, no tiene moho. No tiene moho abajo, no tiene moho. Eso parece que la misma sal le creó moho. Esto es para darle una limpiecita y quedar ready. Ahora sí, lo que sí necesito que me digan dónde puedo conseguir este foco. Este foco que va aquí, en Jordan. ¿Dónde puedo conseguir ese foquito? Tengo que enderezar este cantazo que está aquí. De ahí en fuera, la Harley Davidson está ready. Próximo proyecto, mírenlo ahí. No lo quisieron buscar, pues yo lo vine y lo busqué. Con la demente, el tanque de guerra, miren eso. Como si estando aquí, en el puesto de gasolina, miren dónde estoy. Estoy en el TA. Este es TA aquí, uno de los grandes TA aquí en Missouri. Tienen esa estatua ahí que te dice cuántas millas hay hasta Arkansas, Dallas, Houston, New Orleans y Table Rock Lake y Brownsville. En esa área ya están los camiones y aquí está el puesto de gasolina. Ahora mismo parqueado aquí, guerra, así, mira, pap, con el tanquecito de guerra. Ahora mismo me la querían comprar, un señor se paró, un gringo, a hacer que el gringo no se dé cuenta que yo estaba en la guagua. Mano, y no tenía la cámara prendida. El gringo se para al lado, mira como esta guagua yo la tengo tinteaje 5, mira como si no ve nada y se va para la parte de atrás del equipo. Exactamente, se fue para atrás a ver los L-Arms. Y se sorprendió cuando me vio. Anyway, el tipo me la quería comprar. Y él me dice que dónde estaba. Yo le digo, mira, si estoy aquí en Missouri, aquí mismo en Missouri, en el patio de tu casa. Ah, pero yo no lo había visto, pues, brother. Vine a tu patio a comprarte la guagua. Y el chamaco llevaba tiempo vendiéndola y nadie se la compraba. El tipo tiene una igual que esa. Me dijo que pagó 9,000 pesos por ella, pero que de pintura está malita y está podrida. Y cuando yo le dije lo que pagué, me quería comprarla. Me estaba dando 3,000 pesos por encima. Pero ya yo sé lo que tengo. Y más ahora que los equipos están caros. Los equipos están caros y en verdad eso es parte del proyecto para ponerla al día. Y el Light Duty. Yo no estaba buscando Light Duty como dije anteriormente. Pero honestamente yo la puse al daily para guiar por ahí. Y ella hace chavo. Uno puede hacer un montón de invento con ella, en verdad que sí. El motor es 7.3 indestructible. So, seguimos reportando, estamos aquí en Missouri. Ahora sí voy a arrancar para Oklahoma, pero puede ser que me pare más adelante. Porque al no tener que correr 50 millas o más, pues yo lo que hago paro, descanso. Y también, como está de side to side, pues paro para que las gomas no se sobrecalienten tampoco. Y le doy brega a las cabolas, a las gomas del trailer. Porque del tanque de guerra yo no me preocupo, ella me va a llevar a mi casa. Yo me preocupo más por el trailer que por la guagua. Así que se me cuidan y seguimos reportando.
Oye, ya llegamos a Oklahoma. Oye, ya llegamos cerca a casa. Cómo me dejó la carretera la guagua. Me la dejó llena de nieve. Mira qué lindo está eso allá atrás. Oye, va como si no llevaran atrás, mira. Va como si no llevaran atrás. Qué mierda de trailer es esta, mano. Pero, a la verdad que lo que me cogió fue una tormentita chévere de nieve. Ya llegamos, está frío. So, me queda una hora más y estoy en mi casa. Tremenda travesía de casi 2 días. Esto está cabrón. 2 días, mano. Para poder ir a buscar esa gruita. Mira qué linda, coño. Miren eso. Eso tiene frío. Esa cogió catarro. Voy a tener que dejarla y ponerla en el horno o en el microondas para que se descongele. Toma. We made it. Llegamos a Oklahoma. Echándole diésel al tanque de guerra. Va como si no llevaran atrás. Nos cogió un aguacero, granizo, nevó, de todo un poco. Pero ya, a 1 hora y llegamos a casa. 1 hora más y llego a mi casa. Está frío, así que nos vemos más adelante. Bueno, llegamos. Mira qué lindo está el clima por donde yo vivo. Aquí sí está mejor. Aquí está 1000 veces mejor. Llegamos. Después de toda esta travesía, Dios mío, Señor, llegamos. Al fin llegamos. Casi 2000 millas del lunes a hoy que es miércoles. 2000 millas metidas. A esto es lo que yo me refiero, porque yo amo tanto los 7.3. Apareció el negocio, apareció el tío, cogí las llaves, monté en la guagua, enganché el trailer y me fui. Esto tú no lo puedes hacer en un motor 6.0. Lamentablemente un motor 6.0 te tienes que llevar aceite, coolant, te tienes que llevar herramientas, te tienes que llevar sensores por si se te dañan, porque tienden a romperse. Ahora en estos vehículos tú les das buen mantenimiento, tú los cuidas, tú los mantienes como tienes que hacer, le compras piezas OEM o piezas de alta calidad. Tú no te tienes que preocupar por ello. Después que tú lo llevas el mantenimiento al 100 y estés pendiente a ello. Mira, hay mucha gente que viene en las redes sociales y te quieren vender, le quieren vender hielo, un esquimal, unos productos, unos motores que literalmente no son reliable. Yo no me metí en social media para venderle sueños. Yo le estoy enseñando lo que de verdad estos motores hacen. Tanto esto como el DT44, el DT466 son motores reliable, que tú te montas y vamos a trabajar. No te tienes que preocupar. Si se te daña, pues mira, ellos se van a dañar. No estoy diciendo que no se dañan, porque se van a dañar. Pero tú tienes que estar comprando el piso de buena calidad. Mira cómo llegó el tanque de guerra. Cogió nieve, sal, cuanta madre hay en la carretera. Tengo que arreglarle los wipers, se me congelaron. Eso que tengo que montarle wiper nuevo. Y se congelaron de una manera, yo creo que el mecanismo se me dañó. Eso que tengo que sacar esto y chequear el mecanismo a ver cuál es el problema, porque tiene juego. So, anyway, asquerosa, sucia, ya no está bonita, pero parte del trabajo. Vino a hacer el trabajo. Miren cómo se ve eso. Mira. Eso parece como si no tuvieran atrás. Vamos allá. Se está derritiendo, vamos a dejarla ahí a ver si se derrite de aquí a mañana. Bueno, míralas ahí. La puse en mi storage al ladito para bregar con ella más adelante, pero está frío y hasta que estas temperaturas no mejoren yo no pienso bregarla. Mientras tanto se va a quedar guardadita ahí para cuando suban las temperaturas bregamos. Plataforma ready para entregarla. Viene, mírala aquí. Ya se derritió el hielo, ya está ready para estar bregando y meterle mano. Así que espero que les haya gustado el video. Please share, like, subscribe. Stay tuned for the next one. Peace out.